Dios les bendiga, hermanos, amigos. Vamos a tener nuestro devocional, el cual, como ustedes pues ya lo vieron, se titula Cuenta tu historia. Está basado ahí en Juan, capítulo 9. Y en gran parte de nuestra existencia han sucedido cosas extraordinarias que por más que a veces queramos nosotros pues de alguna manera explicarlas, no hay alguna razón lógica, algo que nos podamos nosotros pues de alguna manera saber, entender, razonar, o que sea algo congruente para poderlo nosotros expresar o con claridad o poderlo explicar. Y precisamente esta historia es una de aquellas eh, que sucedieron en donde podemos ver cómo el poder de Dios no solo se manifestó en la vida física de las personas, sino también cómo iba cambiando la vida de las personas, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ver las cosas. En esta historia tenemos a los protagonistas, pues son los apóstoles que iban siguiendo. Vemos al Señor y a nuestro Señor y vemos al ciego, en donde precisamente pues los apóstoles al ver al ciego, el Señor, podemos ver que había cierta duda de alguien que ya pues al parecer podían conocer, porque pues dan ciertos detalles, ciertas características de aquel hombre, como pues decir que era ciego de nacimiento. Por eso lo podemos ver en el verso 2. Y dice la escritura: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido pues ciego? Entonces ya podemos ver ahí la distinción que hacen. Como pues también muestran un poco de sensibilidad. Los apóstoles no actuaron para decir: Señor, pues vamos a ayudar, mira, esta pobre persona es ciego. No, ellos nada más querían resolver tal vez alguna incógnita que habían tenido. Pues yo creo escucharon pláticas de los judíos que habían enseñado en cuanto a las consecuencias del pecado. Y ellos afirmaban que todo problema, que toda situación adversa que tenían las personas o que sufrían era precisamente por el pago o la consecuencia de sus malas acciones. Entonces el Señor pues ya lo había establecido muy bien nuestro Dios. Y precisamente con la vida de Job nosotros podemos ver precisamente todo esto, en donde sus amigos estaban dale duro y que estaban seguros que Job había hecho algo malo y que por eso todo le estaba sucediendo, todo esto a raíz del pecado. Lo llamaban a Job soberbio, altivo, porque no exponía su pecado, y cada uno de sus amigos pues le porfiaba y le decía: ya expón tu pecado para que Dios te quite esta amargura del alma que tienes. Así es que pues Dios por poco y casi los elimina a los amigos, eh, 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 por esas aseveraciones que ellos tenían contra Job. Pero bueno, pues ya al orar Job por ellos, Dios perdona tal afirmación contraria a lo que Dios ya había establecido. Entonces el Señor va al grano, no va a empezar a discutir tampoco con ellos ni nada, no quiere entrar en detalles teológicos en cuanto a la duda o de ellos o duda de los judíos que habían estado extendiendo sin poder explicar absolutamente nada. Por eso la respuesta del Señor es tajante. El Señor les dice en el verso 3: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Así es que el Señor estaba consciente que vivimos en un mundo donde el pecado y sus terribles consecuencias directas e indirectamente también pueden imperar en todos lados. Así es que siempre su mentalidad fue el de ayudar. Nosotros lo podemos ver siempre con esa mentalidad. Decía la escritura, cuando veía la multitud, dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces esa era la mentalidad del Señor. Así es que, teniendo una gran oportunidad de mostrar la gran misericordia de Dios, ahora va a dejar toda aquella atmósfera de dudas, de ideologías humanas, y se va a enfocar en lo que realmente importa: cumplir la voluntad de aquel que lo mandó. Y precisamente por eso en los versos 6 y 7 de ahí de Juan, dice la escritura: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con los dedos, el dedo, con los dedos en los ojos, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y dice la escritura que fue entonces, se lavó
y regresó viendo. Entonces, si dejamos este milagro hasta este punto o hasta este momento, pues simplemente hubiera transcurrido como muchos de los milagros que el Señor hizo estando en este mundo, en donde por una parte el Señor muestra su poder, su misericordia, su bondad, su amor, donde nos deja ver todo lo que es Dios ante la dolencia y la calamidad de la humanidad. Y por otro lado, la gente al verse sanada puede tener alguna muestra de gratitud por aquel milagro realizado, pero la gran mayoría no lo mostró, no trasciende más allá de los límites de lo que era normal para ellos. Bueno, ya soy sanado, muy bien, pues a seguir con mi vida, a seguir con mi rutina. Pero este milagro va a ser muy especial, y no tanto por lo que el Señor mostró, porque pues todos y cada uno de los milagros siempre fueron especiales, pero este trasciende porque el protagonista, el ex ciego, hará que este momento sea especial y nos deja un gran ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre que había recibido la vista al regresar del estanque? Y aquí es donde quiero llegar, donde quiero que nos centremos, puesto que este hombre nos dará un bonito ejemplo de lo que es. La historia nos sigue diciendo que la gente que lo conocía, que lo había visto, pues estaba ahí mendigando, ahora lo veía andando y disfrutando del milagro de poder ver. Aunque muchos dudaban, porque ciertamente era algo increíble, era una realidad lo que estaban viendo y escuchando, pero quiero que veamos su actitud, la actitud de este hombre. En los versos 8 y 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Lo primero que hace es mostrar lo que hicieron con él. Y aunque la gente pudiera tener algún concepto tan bajo de él o del milagro que estaban presenciando, él no se queda callado. Inmediatamente da gloria al Señor por lo que le ha ocurrido. Sin pensarlo dos veces, su primera reacción precisamente es esta: es dar testimonio, es contar su historia. Y aunque ciertamente no podía tener todas las respuestas a aquel milagro, pero una cosa sí puede hacer con toda seguridad, y es precisamente el dar testimonio de lo que ha hecho con él, y lo podía hacer ante cualquiera que le preguntara, ante cualquiera que lo cuestionara acerca de aquel milagro. Por eso en el verso 10 dice: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y entonces él responde y dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dicen: ¿dónde está? Y él dice: pues no sé. Nunca va a faltar la incredulidad de las personas. Aquellos que tengan dudas de lo que es Dios, lo grande y maravilloso que es Dios. Siempre habrá alguien que quiera cuestionarlo todo. Aquel que quiera saber santo y seña de cómo fue el milagro, y no porque quiera creer, sino para encontrar algo para seguir en su incredulidad. Aquel que quiera que le convenzas con sus propios medios o con sus conceptos, y no es en lugar de creer por fe. Y al ver tanta incredulidad, tanto cinismo y escepticismo de parte de los fariseos, que hasta habían traído a sus papás para que pudieran dar testimonio de aquel hombre, si era verdaderamente ciego o no de nacimiento. Pero aquel hombre no pierde el enfoque, no pierde su fe, no pierde su confianza, su convicción, porque lo que sabía, él estaba seguro. Así es que habla así, tajante. En el verso 25 él habla y dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador como ustedes lo quieren ver, yo no sé. Pero una cosa sé. Ahí vemos la seguridad y la confianza. Que habiendo yo sido ciego,
ahora veo. Desde ese momento en que este hombre se da cuenta de que podía ver, no solamente fueron abiertos sus ojos, también se abrió su mente, se abrió su corazón, su fe se activó, sus sentidos se unificaron en un solo objetivo: honrar a aquel que le había devuelto la vista, como testificando de aquel que le había dado tan preciado regalo. Y precisamente lo podemos ver en sus palabras. Primero lo reconoce. En el verso 11 él dice: respondió él y dijo, aquel hombre se llama Jesús. Entonces ya, desde ahí ya lo identifica, lo reconoce. Número 2, lo acepta. En el verso 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Lo honra. Número 3, en el verso 33 dice: si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces le da la honra tanto a Dios, al Señor. Y luego dice en el verso 38, lo adora. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Precisamente esto es el poder del testimonio. Las personas que lo vieron, no todas tal vez creyeron, pero todo aquel que lo vio ya tiene el testimonio de un milagro. La semilla fue plantada, la obra fue hecha. Había cumplido su responsabilidad este hombre. No hay nadie mejor que él para dar testimonio. Y así como nosotros nos da ese ejemplo, no hay nadie mejor que nosotros que poder explicar a la gente quién éramos y ahora dónde estamos. Necesitamos decirle al mundo las mismas palabras de aquel hombre que ya no es ciego, ahora es un ex ciego. En el verso 25 él dijo, si es pecador como ustedes lo quieren ver, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Solo una cosa sabemos, que en aquel tiempo cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora gozamos del perdón. Ahora gozamos de la justificación, de la redención, de su misericordia y bondad. Bondad de nuestro Dios. Necesitamos precisamente invitar a la gente a que pueda gozar de todo esto que nosotros ya tenemos. ¿Cómo? Decía el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Pues para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que cuenta tu historia. Dios te bendiga.